Entonces sea toda la honra, la gloria y la alabanza. Hemos cantado, hermanos, acerca de lo que el Señor hizo en la obra de la cruz. Hemos expresado la batalla que Él ganó por nosotros. Hemos expresado las oraciones que no merecíamos que Él viniera y mostrara este amor por nosotros, ya que estábamos todos perdidos en delitos y en pecado. Pero su amor fue tan grande. En una de las alabanzas cantábamos, ¿qué amor? Pregunta la alabanza, ¿qué amor? ¿Qué amor decide perdonar mis pecados? Cuando analizamos nuestra vida, cuando analizamos lo faltos que somos delante del Señor y vamos al pie de la cruz, hermanos, a pedir el perdón, a humillarnos delante del Señor, ahí podemos experimentar en aquella oración que usted hace, que yo hago cada noche, donde vamos al pie de la cruz, donde analizamos nuestro día, y nos humillamos delante de Él y le decimos, perdóname, Señor. En ese momento, hermanos, experimentamos la gracia del Señor. Y ahí podemos decir, tu gracia es mayor. Su gracia bendita es mayor que nuestro pecado. La sangre de Cristo, hermano, es para redimir. Redime nuestros pecados. Señor, ¿perdonó cuántos pecados nuestros? ¿10, 20, 30? ¿O todos? Todos. Absolutamente todos. Desde el día en que creímos para atrás y de ahí hasta que Él venga por nosotros. Como dice una alabanza, preciosa sangre que Él vertió en la cruz. Y esa sangre, hermano, está fresca en el altar de Dios. Ahí la fue a presentar Él. Bendito sea Jesús, bendito sea su nombre. Vamos a ver un poquito, hermano, el momento previo a la cruz. Uno de los momentos previos está en Mateo 21, el cual es la entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos. Qué particular que el Señor los enviaba de 2 en 2, ¿no? El patrón del Señor, va de 2 en 2, a los 70, fueron 70 sí, pero los mandó de 2 en 2. Y qué particular de que el matrimonio no son 2 igual. Pero hay algo más grande ahí porque dice la palabra que se unirá a su mujer, ¿verdad? Y serán una sola carne. Y en Cristo, más maravilloso todavía, porque todos somos uno. Bendito el nombre del Señor. Id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita. Y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó y trajeron el asna y el pollino.
y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David. Baruch Hashem Adonai Eloheinu. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hermanos, qué maravilloso, qué hermoso es poder ver, hermanos, que estas cerca de 300 profecías, algunos teólogos ven más, se hayan cumplido todas en Él. Y esta en especial. Hemos dicho otras veces que personas, teólogos prominentes, han puesto estas profecías bajo la ciencia de las probabilidades. Es una ciencia que es exacta, que es repetitiva y es válida y es veraz. Y esa ciencia dice que solamente en una persona, en 100.000 millones de personas, se podían haber cumplido solamente 8 de estas profecías. Solamente una, en esa cantidad. ¿Sabe cuántas se cumplieron en el Señor? Todas. Absolutamente todas. Por eso, hermano, la palabra del Señor fue sometida bajo el método legal. Bajo el método legal, el cual todos los libros de cualquier historiador, de Bernardo Higgins, de San Martín, se meten esos libros, esas crónicas bajo el método legal y se da la velocidad y dice: ah, sí, este señor San Martín existió, el señor Bolívar existió. Y se estudia y lo enseñan y todos sabemos que es verdad. ¿Ya? Pero solamente, hermanos, en algunos libros hay 47 escritos, y se le ha dado por esos 47 escritos la veracidad de que esas personas estuvieron en la historia y fue real lo que se escribió de ellos. ¿Sabes cuántas copias hay del Nuevo Testamento? Más de 5.000. Más de 5.000, hermano. Por eso es que fue tan increíble este personaje, esta persona que estuvo en esta tierra, que la historia fue partida a la mitad. Antes de Cristo y después de Cristo. Bendito el nombre del Señor. Gloria al Señor. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. En este pasaje, hermanos, muestra uno de los atributos más hermosos que tiene nuestro Señor. ¿Cómo dice que venía la profecía? He aquí, tu rey viene a ti. ¿Pero de qué forma viene? ¿De qué forma vino? Manso. Manso y humilde, ¿no dice el mismo? Aprended de mí. Le pregunto, hermano, ¿estamos aprendiendo a ser mansos y humildes como el Señor? Le vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Es fácil? Hablábamos con los hermanos ayer en el Camino en el culto, y yo creo que también lo comentábamos con un hermano. La misma palabra del Señor, hermanos, dice de que el espíritu nuestro está presto, el espíritu nuestro está dispuesto a hacer muchas cosas por el Señor. Se dispone, es algo positivo de nuestro espíritu. Pero tenemos una contra, porque no termina ahí. Pero la carne es débil. Hermano, si solamente nos quedáramos con ese versículo, podríamos decir: bueno, ya está, ¿qué más vamos a hacer? Tenemos todas las herramientas,
están en esta palabra, para poder aprender a ser manso y humilde de corazón como lo fue el Señor, para poder hallar descanso en nuestras vidas, en nuestras almas, para poder hallar ese descanso, esa paz, ese sosiego en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestra esposa, nuestra familia, con nuestros hijos. No tenemos ninguna excusa para decir, porque mi carne es débil, porque yo soy así, porque mi mamá era así, mi papá era así, yo soy de esta forma. Y no voy a poder cambiar. No, Señor. No, mi hermano. No. Porque la palabra del Señor nos dice de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, si dice que las cosas viejas pasaron, ¿dónde están? ¿Y por qué las traemos a vivir en el presente? ¿Por qué hacemos eso, hermano? Hay algo que nos está faltando en nuestra vida. Si nosotros entendiéramos el monte de la bienaventuranza, hermano, llevaríamos una vida bendecida en el Señor. No tendríamos tantas luchas, avanzaríamos y no retrocederíamos. Hermano, yo sé que esto es repetitivo, pero el apóstol Pedro lo enseñó en Primera de Pedro, que él iba a volver a retomar todas las enseñanzas, la doctrina que le había enseñado. Aunque ya la sepáis, les dijo, aunque ya la sepáis. Es más, ya era viejito Pedro y dice, y me voy a encargar antes de mi partida que queden hermanos, personas, cristianos, que vuelvan a enseñar y a repetir lo mismo. Lo mismo. Yo sé que, hermano, hay cosas que pasaron en nuestra infancia. Yo pasé cosas en mi infancia. En cierta manera igual tuve algunos sufrimientos, pasé tristeza, tuve sentimientos de orfandad. Hay hermanas acá, hermana Cecilia, también, varias hermanas han pasado momentos en su infancia, pero difícil. ¿Se olvidan esas cosas que vivimos? Cuando son cosas fuertes, cuando son, ¿verdad? ¿Se pueden olvidar? No. Pero si están en el pasado, hermano, y yo soy nueva criatura en Cristo, he sido transformado, hemos sido restaurados. ¿Cómo uso lo que viví en el pasado? ¿Cómo podría usarlo? ¿De qué manera podría recordarlo? De esta forma, hermano, yo viví esto y esto, sufrí en mi infancia, pero Cristo me hizo libre. Soy libre en Cristo. Él desató mis ataduras, rompió mis cadenas, sacó ese sentimiento profundo arraigado en mi corazón como una raíz de amargura que no me servía ni me sirve hoy en día para nada. Y Él se lo llevó. Hermano, cuando nosotros, hermano, muchos cristianos se atan ellos mismos. Lo dijimos la otra vez, uno puede ir y orar por el hermano sin necesidad de imponerle las manos, nada. Orar, Señor, en el nombre de Jesús, saca esta atadura, libéralo, Señor. Y lo hemos vivido, hermano, en la iglesia del Camino con una hermana. Y el Señor hace la obra, el Señor libera, el Señor desata. ¿Qué pasa al tiempo después? La misma persona se vuelve a atar de vuelta. Vuelve a sacar, como dijo el Señor, del tesoro de su corazón, pero de lo que no le sirve, de lo que quedó en el pasado, y lo trae a vivir en el presente. Y el Señor siempre está dispuesto, hermano, a querer hacernos libres de todo eso, hermano. ¿Depende de nosotros? El Señor dice que Él pone tanto el querer, ¿cierto? Y muchos dicen, bueno, como el Señor no pone el querer como el hacer, entonces tengo que esperar que lo haga. No es lo que dice la palabra. El contexto de ese versículo, hermano, lo que está diciendo, que Él pone el querer en nuestro espíritu, lo hace que esté dispuesto y también pone el hacer. Pero hay una respuesta de nuestra parte.
Tiene que haber una respuesta a ese que poner y hacer del Señor. Pero si nuestra respuesta es negativa, nunca va a haber un cambio. Vamos a dar vueltas siempre en lo mismo, siempre en lo mismo, siempre en lo mismo. Tenemos que arrancar virtud del Señor, hermano. Tenemos el Espíritu Santo del Señor, hermano. Ese trabajador incansable, que no duerme, el oyente silencioso de cada conversación. ¡Ay, Señor! Tremendo, hermano. Tremendo, hermano. El Señor trató conmigo con esa parte de lo que es el Espíritu Santo de una forma tremenda, hermano. Yendo a buscar una pasajera, le he contado a algunos hermanos, vi a una persona y la vio el Señor conmigo. Y cuando llego a buscarla, desapareció. Y eso fue tremendo para mí, hermano, también. Porque a veces mi carácter me exasperaba, hermano, con las palabras. Sí, hermano, lo reconozco. Y el Señor puso un freno con eso. Porque Él va conmigo, Él va contigo, donde quiera que vaya, Él está contigo. Tenemos que dejar que el Señor forme esto en nosotros, la mansedumbre y la humildad en nuestros corazones. Tenemos que dejarnos tratar por el Señor. Tenemos que humillarnos, hermano, hasta lo sumo. ¿Por qué cree usted que el rey David era el hombre más cercano al corazón de Dios? ¿No pecaba David? ¿No hizo cosas terribles? Sí, terribles. Pero la humillación que él tenía, hermano, llegaba al corazón del Señor. Señor, esa humillación de ese varón llegaba al corazón del Señor. Y es lo que Él quiere de nosotros, amados hermanos. Él está acá en esta parte de la palabra, sabiendo a lo que iba. En la entrada triunfal, manso el rey vino. Él sabía lo que iba, era un punto sin retorno, amados hermanos. Por este camino. ¿Saben lo particular de este camino, hermano? Bendito el nombre del Señor. ¿Sabe que el Señor mismo nombró este camino en una parábola? En Lucas 10, 25 lo vimos el domingo anterior, creo. ¿Se acuerdan que el Señor habló del buen samaritano? Hermanos, es el mismo camino. Es el mismo camino. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron hiriéndole. Se fueron dejándole medio muerto. Una persona moribunda estaba en este camino. Aconteció que descendió un sacerdote por el camino y viéndole, ¿qué hizo? Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole, ¿qué hizo? Pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y lo dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Bendito el nombre del Señor. No fue casualidad que el Señor dijera esta parábola, porque por este mismo camino el Señor entra a Jerusalén. Y era un camino, ¿saben cómo era ese camino en ese tiempo? Tal cual lo describe esta parábola. Era un camino peligrosísimo, donde abundaban ladrones y malhechores. ¿Por qué? Porque los ladrones, los malhechores, sabían el tiempo de las fiestas y sabían que venían judíos y no judíos de todas partes con dinero,
con ganado, y eran asaltados, hermano. Eran robados, eran golpeados. En esta entrada a Jerusalén, hermanos, el Señor no solamente encontró en ese camino una persona, encontró un pueblo moribundo, un pueblo que necesitaba al Señor, un pueblo que estaba mal herido y golpeado. Y Él lo vino a sanar, Él lo vino a restaurar, Él lo vino a cuidar. Y cuando Él muere, hermano, nos dejó en manos del Espíritu Santo. Cuídameles. Cuídameles hasta que yo regrese. Y eso está a punto de ocurrir, hermanos. La venida de Cristo ya está a pasos agigantados. Se está acercando ese bendito Rey, ese bendito Salvador. Pero ya no manso en un pollino, sino para conquistar y reinar. ¿Está esperando usted esa venida? ¿La anhela en su corazón, hermano? Gloria al Señor. Y le pregunto, ¿y qué vamos a hacer mientras esperamos que nuestro Rey venga? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Amén. ¿Y cómo lo vamos a servir? Predicando, cumpliendo la gran encomienda, la gran comisión, amén. Obedeciendo al Señor, amén, obedeciéndole. Es la mejor adoración, hermano. La mejor adoración es obedecer al Señor, servir al Señor. ¿Y cómo? ¿Un poquito? Con todo nuestro corazón. Nuestra vida, nuestros recursos, nuestro tiempo son del Señor. Son del Señor. Nuestros hogares, nuestros hijos son del Señor. Todos se los hemos dado a Él. Todos se los hemos entregado a Él. Concluyo, hermano. ¿Recuerdan Apocalipsis? ¿Dónde están esos 24 ancianos con sus coronas glorificados allá arriba? Algunos dicen que es simbólico. Bueno, está bien. Hermano, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en esa visión? Toman sus coronas. Aleluya. Aleluya. Tenemos que llevar fruto, hermano. Tenemos que llevar mucho fruto. ¿Y cuándo podemos llevar mucho fruto? Cuando nos dejamos limpiar por el Señor. Ahí podemos llevar mucho fruto. La vida de un cristiano, hermano, tiene que abundar en fruto. Tiene que abundar en buenas obras. Sabemos que las obras no nos salvan. Sí, amén, hermano, no nos salvan. Pero también la palabra del Señor dice: muéstrame tu fe sin obras y yo te muestro mi fe, pero con obras. ¿O no lo dice la palabra, hermano? La palabra del Señor lo dice. Entonces, ¿debemos preocuparnos en tener fruto? ¿Debemos preocuparnos en abundar en obra? Sí, hermano. Tienen que estar, se tienen que ver. Porque si no somos cristianos, hermanos, pasaríamos a ser cristianos con un simple intelecto de conocer mucho de la palabra, medianamente teólogo. Pero ¿qué pasaría si yo me lo pasara predicando acá todos los domingos y usted no viera ningún cambio en mí? No viera ninguna obra, no viera ningún fruto. ¿Qué sería? ¿Un palabrero? ¿Un palabrero, hermano? Servir al Señor es eso. Es hablar de Cristo. Es encomendar un compañero de trabajo, un amigo, un vecino, un pariente.
encomendarlo al Señor. Señor, mira, yo quiero llevarle la buena semilla, Señor, pero tú ves conmigo, Señor, que tu Espíritu Santo vaya adelante para que esta buena semilla caiga en buena tierra. Hermano, si usted ora así, ¿usted cree que el Señor no lo va a escuchar? Ahora, si usted le pide que quiere una casa nueva o un auto a 0 kilómetros, ¿lo escuchará? Pero esas oraciones sí, hermano, en ir en pos de la necesidad del otro. El amor incondicional, hermano, tiene que estar marcado en nuestra vida y debe emanar de nuestra vida. El buen samaritano, ¿quién era el prójimo? Amén. Amén. Amor, algunos hermanos se sorprendieron cuando pensaban que el prójimo era el otro. No, hermano. Léalo bien, léalo varias veces. El Señor Jesús le dice a ese fariseo, ve y haz tú lo mismo. Pero el prójimo era el que ayudaba, el que iba en pos del necesitado, no el que recibía la ayuda. Ahora, el que recibía la ayuda debería amar al que lo ayudó, ¿no? Pero que algo obvio. Es algo obvio, pero el Señor le dice a ese fariseo, tú tienes que ser prójimo ayudando al que necesita. No viendo solo por ti, sino yendo en pos del necesitado, del malherido. Eso es ser prójimo. Bendito sea el nombre del Señor. Bendita sea su palabra. Bendito sea Cristo Jesús. Oremos, hermano. Gloria a ti, Señor. Bendito Señor, gracias. Infinitas gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, nos da testimonio de ti, nos revela cada día más a ti, Señor Jesús, y también, Señor, nos revela, Señor, acerca de tu venida, la cual está pronta, Señor. Hay muchas señales, Señor, que estamos viendo, que se están cumpliendo, Señor, pero lo que nosotros estamos esperando no son las señales, Señor, sino a ti. Te estamos esperando a ti, Señor. Y tu palabra nos llama a preocuparnos y a ocuparnos de cuál es tu voluntad en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor. Ten piedad, Señor. Ten compasión, Señor, así como te pidió David, tu hijo, tu siervo. Ya que tu palabra nos desnuda, nos corta, Señor, pero tu palabra también nos sana. Tu amor nos sana, Señor. Permite que podamos, Señor, como se dice, poner manos a la obra, o poner las manos en el arado, Señor, y hacer el surco derecho, Señor amado, poner tu yugo sobre nosotros, Señor, y poder, Señor, aprender de ti a ser mansos y humildes de corazón. Tu carácter es el que queremos, Señor. Tu carácter es el que necesitamos, Señor. Tu carácter es el que tiene que llenar nuestras vidas y en cada célula de nuestro ser es que esté tu carácter, Señor amado. ¡Qué bendición, Señor! Yo sé que tú quieres, Señor, hacer esto, pero nuestra debilidad, Señor,